buenas noches, bienvenidos a Todo Se Sabe, soy Alejandra Puente, los voy a acompañar a desarrollar el panorama político el día de hoy. José Klimper acudió el día de hoy al Congreso de la República, compareció ante la comisión Lavajato y respondió por principalmente su participación en el directorio de Graña y Montero por varios años, casi 10 años entre el 2006 y el 2015. ¿Qué dijo José Klimper ante la comisión Lavajato? Primero, negó saber de los negocios que se hacían con Odebrecht, los acuerdos que se realizaron entre las consorciadas, entre Graña y Montero y Odebrecht, específicamente en el caso de Irsa Sur, que involucra al expresidente Alejandro Toledo y que, según la tesis de la Fiscalía, habría generado que Graña y Montero transfiera 20 millones de soles al expresidente en coimas. Bueno, José Klimper dice que él nunca supo nada de eso, que eso nunca se ve en el directorio. Escuchemos lo que dijo el día de hoy en el Congreso. Yo era miembro del directorio, presidente del directorio de Sociedad Agrícola Drocasa, una empresa agrícola líder y modelo en el Perú. Recibí la invitación, en ese momento ellos estaban promoviendo lo que ustedes llaman olmos y querían que la gente invierta. Entonces ellos querían que nuestra empresa invierta ahí y nos invitaron a un grupo de 6 o 7 empresarios de distintas empresas para hacernos la presentación de esta urbanización. Yo fui a un almuerzo en el restaurante Fusión, escuché, hice algunas preguntas, hectáreas nosotros no compramos. Es la única vez que así en conjunto, con otras personas, yo estuve con el señor Barata. Este proyecto, en cuya concesión no participa Graña y Montero, este proyecto se estaba poniendo en riesgo porque no conseguía el financiamiento. Y los bancos le dijeron al consorcio, Odebrecht, Enagás, que eran los dos que habían ganado el consorcio, para seguir adelante con el financiamiento, búscate un socio peruano. Entonces Graña lo que hizo fue hacer un aporte de capital, era la única empresa que tenía el capital disponible para hacer un aporte para salvar un proyecto que está pendiente y es necesario para el Perú. Yo lo único que les puedo decir es que Fuerza Popular ni la señora Keiko han recibido dinero ni de Odebrecht ni de ninguno de sus satélites. Bueno, él dice que no ha recibido dinero, que no ha gestionado tampoco la entrega de dinero cuando era parte del directorio, que se reunió con Jorge Barata, pero que nunca conoció a Marcelo Odebrecht y que al final, en su declaración, Jorge Barata seguramente este 27 y 28 de febrero no va a revelar nada importante sobre este caso que investiga el fiscal José Domínguez, de la Fiscalía del lado de activos a Fuerza Popular. Esa es la pregunta que tenemos en el programa el día de hoy. Ya escuchó a José Klimper. Cree que Jorge Barata no le entregó dinero a Keiko Fujimori, tal como lo ha afirmado el secretario general de Fuerza Popular en la comisión Lavajato. Con el hashtag Todo Se Sabe, usted puede responder a esta pregunta. Sí, no, vamos a leer al final del programa todas sus, el resultado final de este sondeo. Bueno, y en otro tema ha generado un gran impacto la reacción que tuvo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, cuando saludó a los padres de Jimena, esta niña de 11 años que fue asesinada, violada, secuestrada por César Alba Mendoza, quien se encuentra en estos momentos detenido en la DINIC y quien ha confesado el crimen. Veamos las imágenes de este encuentro. Bueno, es un caso dramático y se ha convocado una marcha el día de hoy para protestar en contra de los abusos y las vejaciones que sufren nuestros niños
hay bastantes casos de abuso sexual que se dan en muchas ocasiones en el seno familiar y que son de gran preocupación, y esta marcha pide que se tomen medidas por parte del Estado para sancionar drásticamente a aquellos que incurran en estos delitos, y no podemos hacer otra cosa que apoyar esta protesta. Vamos a dar la bienvenida en el programa a nuestro invitado esta noche, Gino Costa, congresista de la República. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandra. Gusto estar en tu programa. Congresista, usted estuvo el día de hoy en la Comisión Lavajato y participó o escuchó las declaraciones de José Klimper. ¿Usted le cree cuando él dice que nunca participó de ninguna negociación que se realizó entre Graña y Montero y Odebrecht con respecto a este caso de corrupción? Sí, en principio sí, digamos, es la versión de él, y la investigación tendrá que determinar si hay hechos que cuestionan esa afirmación, pero digamos, no tengo por qué dudar de que lo que él ha afirmado hoy día es cierto, digamos, ¿no? Él, sobre todo, se ha referido a la responsabilidad que él tuvo, porque él fue director de Graña y Montero casi 10 años, entre el 2006 y el 2015. Renuncia en diciembre del 2015 para asumir la candidatura a la vicepresidencia de la República con Keiko. Y claro, fue parte del Comité de Auditoría y Procesos, que tenía que ver, digamos, con digamos, la información que presentaba la empresa sobre sus rendimientos. Y lo que llama la atención es que como director y como miembro de este comité él no supiera nada sobre la manera como, digamos, el consorcio del que era parte Graña y Montero con Odebrecht se las arregló, los consorcios en realidad, porque estamos hablando de Tren Eléctrico y Irsa Sur, se las arreglaron para que Graña y Montero le pagara, ¿no es cierto?, a Odebrecht por la coima que Odebrecht pagó en su momento, a Toledo por Irsa Sur y a los funcionarios del gobierno de García por el Tren Eléctrico. Siendo parte tantos años del directorio y de esta comisión de auditoría de Graña y Montero, ¿es creíble que él no haya sabido cómo se manejan los negocios, cómo se manejan los contratos? Digamos, los detalles, era su trabajo averiguarlos. Mira, lo que él ha señalado es que lo que hacía esta comisión, digamos, integrada por 3 directores, es revisar en reuniones de 2 horas cada 3 o 4 meses los resultados del trabajo de auditoría hecho por empresas auditoras internacionales, y que por tanto no podían entrar en gran detalle, y que hacían confianza en el trabajo de las auditoras. Yo particularmente le pregunté, bueno, ¿qué cosa falló acá? Fallaron las empresas auditoras en hacer su trabajo y detectar este mecanismo que encontraron, digamos, para retribuir a Odebrecht por las coimas que Odebrecht había pagado. ¿Cómo no se dieron cuenta ellos de eso? Él dice, bueno, no nos dimos cuenta porque no le dedicamos como directores el tiempo suficiente, no nos correspondía, dijo él, entrar al detalle. Ese trabajo de auditoría minucioso lo hacían empresas auditoras de mucho prestigio. Prestigio o no, una empresa auditora de estas respaldó a Graña y Montero precisamente momentos antes de que la Fiscalía pidiera prisión preventiva para sus directores, ahora exdirectores. Entonces, digamos que la palabra de estas empresas auditoras extranjeras no valen tanto en estos procesos, porque sabemos que al final son contratados y generan el informe que prefieren las empresas que los contratan. ¿Usted no duda? O sea, yo creo que si lo que queremos es evitar que estas cosas se repitan a futuro, que es uno de los objetivos de la investigación que hacemos en el Congreso, deberíamos conversar e interrogar a los representantes de esas empresas auditoras para que nos den una explicación, ¿no? Pero ahora, ¿quién es el responsable? ¿La empresa auditora o el director miembro de esa comisión? Pepe Klimper no aceptó su responsabilidad tampoco por las razones que le ha dado, pero tampoco y... quiso sostener que en efecto las empresas auditoras habían fallado, digamos, en la labor realizada. Él en realidad resumió su posición diciendo, mira,
Graña y Montero contaba con los mecanismos de prevención necesarios, con los mecanismos de auditoría necesarios, y si hay un corrupto que quiere sacarle la vuelta a la ley, se la va a sacar. Respuesta que no me parece muy satisfactoria porque nos deja sin nada en términos de lo que habría que hacer a futuro para que estas cosas no se vuelvan a presentar. Pero esa fue, digamos, su línea argumental hoy día. Usted ha escuchado varias veces en la Comisión Lavajato quejarse, digamos, a varios parlamentarios que esta es la comisión para negarlo todo, que todo el mundo va y dice yo nunca, yo no hice, yo no soy responsable. Y muchos de esos parlamentarios son de Fuerza Popular. Y ahora, ¿qué ha pasado el día de hoy? Bueno, eso es verdad que le pasa a casi todos. Pero lo que ocurre cuando va gente como, digamos, Pepe Klimper, que es secretario general de Fuerza Popular, la actitud de los representantes de Fuerza Popular y sus aliados es bien distinta de la que suele ser con sus adversarios políticos, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que es obvio, y da cuenta de un sesgo político en el trabajo de la comisión, que no es inevitable porque siendo una comisión política igual podría pues haber un esfuerzo por tener un mayor grado de objetividad, más allá del corazoncito de cada uno, ¿no? Pero en el caso concreto de esta investigación yo sí creo que hay un sesgo político muy claro. El objetivo principal ha sido agarrar a PPK, y proteger, por supuesto, a Keiko y a los amigos políticos del fujimorismo y perseguir a los adversarios. O sea, lo mismo ha ocurrido, lo mismo que con PPK ocurrió al principio con Ollanta. Una vez que Ollanta y Nadine fueron presos, se acabó el interés por investigar los casos de ellos, en realidad. Y luego ha venido Susana Villarán, ¿no? Con Ruta de Lima y con Línea María. No digo que no hayan razones para investigarlo, pero digamos, se ha puesto todo el énfasis en investigar a estos 3 o 4 actores políticos y bien poco énfasis en investigar a los otros. Más bien hacer todo lo necesario para no investigarlos con profundidad, ¿no? En esta participación, ¿usted cree que se protegió a Pepe Klimper en su participación? Bueno, digamos, lo que no hubo fue el grado de, digamos, empeño que le ponen los fujimoristas y sus aliados en la comisión. Empeño, por decirlo menos, ¿no es cierto?, con otros invitados de la comisión, ¿no? O sea, se le ha tratado bastante bien y se le ha dejado a los que no son, digamos, parte de ese grupo en la comisión, que hagamos el trabajo de interrogarlo, ¿no? Con más acuciosidad, si se quiere, ¿no? ¿Y usted cree en la tesis del fiscal José Domingo Pérez, que cree que efectivamente este dinero que se retribuyó de Graña y Montero a Odebrecht fue un resarcimiento por la coima de 20 millones que se pagó a Alejandro Toledo? Sí, a mí me parece, digamos, yo creo que eso está bastante acreditado de lo que yo he podido conocer, ¿no? En efecto, se encontró un mecanismo para que al momento de repartir en el consorcio las utilidades, en lugar de que Graña y Montero recibiera lo que le correspondía, recibió bastante menos. Y recibió bastante menos porque estaba devolviendo la coima que en su momento, varios años antes, Odebrecht había pagado a nombre de todo el consorcio a Toledo. Y lo mismo ha ocurrido, ¿no es cierto?, con montos menores, en el caso del tren eléctrico, donde también Graña y Montero estaba asociada con Odebrecht. El mismo mecanismo, justificando esto por los riesgos adicionales en que había incurrido Odebrecht por liderar, digamos, el consorcio. Entonces, en reconocimiento a esos riesgos adicionales, deja Graña y Montero de recibir parte de sus utilidades y de esa manera le devuelve por el pago de la coima. Eso está, digamos, acreditado con actas y hay colaboraciones eficaces de por medio que demuestran que esto fue la manera de proceder. Lo ha dicho Barata, lo ha repetido recientemente Marcelo Odebrecht en 2 oportunidades y me imagino que en los próximos días lo corroborará Barata, ¿no? Y por eso le pregunto nuevamente, cuando José Klimper dice que él no vio nada raro, ¿le parece creíble que él no haya notado que 6 millones
fueron, digamos, desviados de sus utilidades de la empresa de la que él forma parte del directorio para la socia sin que se despierten preguntas? Bueno, yo creo que pende sobre él una sospecha y por eso tendría que pasar, digamos, a ser investigado con mayor profundidad por la... ¿Cree que va a pasar a ser investigado comisión. o va a No sé, permanecer como testigo? yo creo que debería hacerlo, porque más allá de lo que ha dicho, por el hecho de ser director y un director que era parte de un comité encargado, digamos, de la labor de revisar las cuentas de la empresa, difícil que, digamos, la empresa deja de percibir un recurso bien importante si nadie hace ninguna pregunta sobre el particular. Claro, él sostiene que eso era un consorcio y que ellos veían los resultados del holding, es decir, la empresa que agrupaba todas las empresas propiedad del grupo Graña y Montero. Entonces ellos no entraban en los detalles y en las minucias. Pero claro, este era un consorcio. 6 millones, no sé si son minucias para el mercado peruano, exactamente. Digamos. Nosotros no somos Odebrecht. Digamos que acá no hay empresas tan grandes. 6 millones para una empresa local, me parece que sí es importante. Por eso yo le digo, yo no tengo ninguna evidencia que lo que ha dicho es falso, pero digamos, por la ubicación y la posición que él tuvo y la responsabilidad que tuvo, yo creo que sí, habiendo una sospecha en relación con él, y eso amerita que se continúen las investigaciones. ¿Pediría entonces que se le pase a calidad de investigado? Sí, bueno, yo no soy ahora miembro titular, digamos, de la comisión, pero si me preguntaran mi opinión, esa sería mi opinión. ¿Y qué le parece a usted que PPK haya postergado su declaración a la Comisión Lavajato al interrogatorio que se va a realizar el 27 y 28 de febrero a Jorge Barata en Brasil? Creo que no lo ayuda, ¿no? Él cuando enfrentó la vacancia dijo que se ponía finalmente a órdenes de la comisión y que ya no iba a limitar su colaboración con ella a respuestas escritas, que estaba dispuesto a reunirse con la comisión de inmediato incluso, y mira, ha pasado un poco más de un mes y todavía no recibe a la comisión. Y ahora ha pedido hacerlo después de que declare Barata. Yo creo que eso no lo ayuda. Lo mejor sería que actúe con toda transparencia, se reúna con la comisión y si después de las declaraciones de Barata el 27 y 28 de febrero tiene, digamos, algo más que decirle a la comisión, se lo diga, ¿no? Nada impide que se reúna antes y después de la declaración de Barata. Pero ¿y por qué cree que toma esta decisión entonces? ¿Por qué cree que toma esta decisión de evadir las preguntas o postergarlas, por ponerlo de alguna forma? Bueno, porque me imagino, estando en la posición de él, mejor escuchar a Barata primero, para poder hacer todos, digamos, sus descargos y toda su defensa, teniendo, digamos, los elementos de incriminación contra él claros. Es comprensible. En cualquier otro escenario sería lo normal. Por eso he empezado diciendo que hay que poner en el contexto de la vacancia y su ofrecimiento de ponerse a órdenes de la comisión de inmediato. Pero se hace sentido decir, oye, si hay cargos contra mí y Barata va a precisar las cosas que ha dicho Odebrecht, que lo comprometen a él, mejor esperar a tener, ¿no es cierto?, todos los cargos para poder defenderse de ellos y hacer sus descargos. Eso hace mucho sentido. Y probablemente esa es la razón que lo lleva a él a decir, oye, hablo después. Pero en el contexto de lo ocurrido, eso aparece sospechoso, digamos. O como un esfuerzo de evadir su compromiso de reunirse con la comisión y responder a las preguntas. ¿Usted coincide que estas acusaciones vertidas sobre el presidente de la República cuando era funcionario del Estado son acusaciones serias? Sí, siempre lo hemos dicho. Son acusaciones serias que ameritan una investigación. ¿Justifican una vacancia? Yo me opuse a la vacancia porque me parecía, digamos, que no había habido pues el mínimo de seriedad en procesar esas acusaciones contra él. Y creo que sigue siendo cierto. O sea, si hay acusaciones serias, hay que escuchar que haga sus descargos, hay que ver la evidencia con toda tranquilidad, preparar un informe
y discutir ese informe, pero en 3 días pretender mandarlo a su casa, una ligereza. Y ahora volver a hacerlo, no sabemos si por el indulto o por las nuevas evidencias, que no se sabe exactamente cuáles son y qué significan esas evidencias. O sea, es un conflicto de interés. Conflicto de interés puede ser un delito, pero la Constitución dice que al presidente solo se le puede acusar por delitos gravísimos que tienen que ver con la traición a la patria y el funcionamiento del sistema democrático. O sea, si él impide que el Congreso y los organismos electorales se reúnan, entonces ahí sí. Pero si no, todo eso se ve al final de su mandato. Y esa es una disposición constitucional diseñada no para este presidente, sino en general para todos los presidentes. Eso es lo que dice la Constitución, salvo por supuesto que estemos ante la figura de la incapacidad moral permanente, que son hechos gravísimos, evidentes, que no requieren una investigación, ¿no es cierto?, que no requieren ser analizados y estudiados porque, digamos, son evidentes. No estamos ante ese hecho. Pero ¿no le parece que sí, digamos, justifica el descontento de los parlamentarios que no reciben una respuesta del presidente, que creen muchos que este indulto otorgado a Alberto Fujimori fue pactado? Usted mismo, ¿qué cree sobre el indulto? ¿Cree que fue pactado? Mi opinión sobre el indulto es conocida. Yo renuncié a mi bancada por esa decisión. Me parece que no se otorgó bien, no se hicieron las cosas como había que hacerlas. Se actuó, creo yo, también ahí con ligereza, ¿no? Pero hubo un diálogo y un acuerdo. Sí, pero estamos, digamos, por eso le digo, la vacancia es por el indulto. O sea, no estamos de acuerdo con una prerrogativa presidencial porque consideramos que no la ejerció bien y entonces lo mandamos a su casa. O es porque, digamos, hay nuevos hechos contra él. ¿Cuán graves son esos hechos? ¿Cuáles son esos hechos nuevos? El otro día una periodista me dice, oye, 53% quiere que el presidente se vaya de su casa. ¿Esa es la razón para que se vaya? Que el 53% opine en una encuesta que el presidente... Mira, la Constitución literalmente blinda al presidente. El artículo 117 dice, al presidente no se le toca, salvo que traiciona a la patria o, como digo, comete una infracción pues serísima contra el funcionamiento de la democracia. Si no, lo que establece la Constitución es si al presidente se le juzga cuando termine. Eso es lo que dice la Constitución. No para este presidente, sino para todos. Entonces, salvo, como digo, que estemos ante una situación de inmoralidad permanente, ¿no? Para los congresistas de Fuerza Popular, eso significa que ustedes no quieren luchar contra la corrupción y que por más de que ustedes renunciaron, eso fue un saludo a la bandera y que en verdad ustedes están pactando contra la corrupción. Estos son hechos ocurridos hace 10 o 12 años. Lo que estamos haciendo es sujetarnos a lo que dice la Constitución, que es la que se aplica en estos casos. Para eso está la Constitución. La ponemos de lado porque no me sirve o no me conviene o no me gusta. Yo creo que tenemos que ser respetuosos. Estamos en una situación muy difícil para el país. Acá no se trata de decir qué me parece, qué pienso, si el presidente se va a su casa. No es un régimen parlamentario donde si el presidente pierde la confianza, la mayoría le dice, te vas. No es ese el régimen político peruano. Entonces, seamos respetuosos de la Constitución que establece... Para usted no procede. Pero no debería renunciar, tal vez, como han sugerido algunos, debido a estas medidas, por el indulto, por los cuestionamientos que tiene en su contra. ¿Una renuncia no sería una salida constitucional a este dilema político? Yo creo que el presidente ha sido elegido por 5 años y tiene que gobernar 5 años. Pero usted fue elegido 5 años con Peruanos por el Cambio y renunció porque no le pareció lo que sucedió el 24 de diciembre. Sí, es verdad. Pero no me parece que se justifique, ¿no es cierto?, el pedido de renuncia para el presidente porque indultó mal o ejerció mal su facultad, porque no estamos de acuerdo con el indulto. ¿Cómo ve la reacción del Ejecutivo ante esta situación? O porque no nos parece bien la manera como se comportó, digamos, hace 12 años cuando fue ministro de Economía. No me parece, en mi opinión personal. Pero la gente no, y creo que más allá de mi opinión personal, PPK tampoco le hace bien al país, ¿no es cierto? Pero digamos que el error aquí de comunicación no es solamente de la oposición o de aquellos que quieren promover la vacancia. También hay ahí, si la opinión pública cree que él debe renunciar,
es porque algo en su mensaje no está calando o ya no le creen. ¿Usted qué opina de la estrategia que están utilizando por parte del Ejecutivo para afrontar estos problemas? No, como te decía, no me parece pues la más inteligente, ¿no? Una situación como esta requiere toda la transparencia del mundo. Si se comprometió a ir a la Comisión Lavallato, debería ir, debería haber ya ido y no haber planteado, ¿no es cierto?, esperar tanto tiempo. Yo creo que se requiere de parte del presidente toda la transparencia del mundo en un momento en que su credibilidad está tan cuestionada. ¿Y quién ¿no? debería defender al presidente de la República frente a esas acusaciones? ¿Quién debería ser su espadachín político? Bueno, ahí tiene, digamos, a todos sus ministros, que son 17 o 18, tiene una bancada, son ellos los que tienen que defenderlo. ¿Y por qué entonces ustedes, los 3 congresistas que renunciaron a la bancada, pareciera que son los más verbales para expresarse en contra de este proceso? No, lo que vacancia? pasa es que hemos salido ayer, hicimos una conferencia de prensa para decir que salimos cada uno por decisión propia en el contexto del indulto. Hemos estado reuniéndonos y conversando y hemos suscrito una declaración de principios. Queremos que ella guíe nuestra práctica parlamentaria, queremos actuar como grupo. No somos una bancada porque requiere 5 o 6 para hacerlo, nosotros somos solo 3. No nos queremos unir con ninguno de los otros que están en una situación de no agrupados como la nuestra, porque no tenemos la afinidad política e ideológica que sí sentimos que tenemos los 3. Y entonces vamos a actuar en la medida de nuestras posibilidades de acuerdo a esos principios rectores, buscando hacer las alianzas más amplias posibles alrededor de ellos. Y ese encuentro con Julio Guzmán, que se dio una invitación, me parece, para poder hablar de su proceso de inscripción del partido. No, yo recibí una invitación a comer y fui, coincidimos también con Alberto de Belaunde y fue una, digamos, no es un coqueteo político para las próximas elecciones. No, porque, digamos, yo lo conozco a Julio de hace algunos años y bueno, él quería dar a conocer cómo han avanzado en el esfuerzo de armar un nuevo partido e inscribirlo, ¿no? En eso están. Y ese fue el propósito de la comida esta, ¿no? Pero, a ver, dar a conocer el proceso, ¿para qué? Todo tiene un motivo, todo tiene, digamos, una intención de fondo. No, a mí me parece que, digamos, ponernos al tanto de eso y tenernos informados. Habría que preguntarle ¿Y por qué tenerlos informados a ustedes si ustedes no son moraditos? No, como te digo, por la amistad que existe, en mi caso, por lo menos, me imagino que esa fue la razón. Bueno, vamos a ver entonces si eso se concreta en una alianza en un futuro o en un respaldo político, lo que porque también puede ser por es eso. que nosotros hemos entrado con Peruanos por el Cambio, fuimos votados por ir con PPK, hemos renunciado por razones de principio, queremos actuar juntos alrededor de un programa que es muy parecido al que el programa que apoyamos. Incluso yo ayudé a elaborar el programa de Peruanos por el Cambio, y la idea es que nos mantengamos como un grupo de congresistas independientes sin hacer alianzas permanentes ni con las fuerzas políticas en el Congreso ni con las fuerzas políticas que están fuera del Congreso. Bueno, ya para ir terminando la entrevista. Y así será hasta el final. ¿Y tienen comunicación todavía con sus colegas de bancada, con miembros del Ejecutivo, con el propio presidente de la República? ¿Cómo quedó esa relación luego? Bueno, ha quedado afectada, pero no se ha suspendido completamente, digamos, los vínculos, conversación. Yo he hablado con Mecha Arauz un par de veces por teléfono, no nos hemos reunido con la gente de la bancada, nos cruzamos regularmente. Se han enfriado sin duda las relaciones, pero eso irá mejorando poco a poco, esperamos. ¿Confía que van a mejorar al punto de un regreso? No. ¿O de amistarse, digamos, finalmente? No, lo que nosotros decimos es que si el gobierno actúa en el marco de los principios rectores que nosotros nos comprometemos a respaldar, apoyaremos al gobierno. Y de lo contrario, si no es así,
con todo derecho nos reservamos, ¿no es cierto?, la prerrogativa de oponernos responsablemente. Esa será nuestra actitud frente al gobierno con toda independencia, y será una actitud sin duda constructiva, ¿no? ¿Y qué dice la galleta? A ver qué dice. Normalmente tengo... El tiempo vuela, aprovéchalo. ¿Qué le falta aprovechar? La verdad que no mucho, ¿eh? Soy bastante... O usted ahora el tiempo le sobra, porque si ya no tiene comisiones, ya no tiene presidencia, ya no tiene participación, me imagino que... No creas. Mire, el receso parlamentario es muy interesante porque se aprovecha para preparar proyectos de ley. Yo el verano pasado estuve en Lavallato y en la Comisión de Defensa, que tenía facultades de investigación. Entonces no tuve este espacio que tengo ahora. Y lo estoy destinando a proyectos de ley. Ajá. Ya he presentado mi 10º proyecto de ley en este año y medio. Y segundo, para visitar autoridades en los temas que me interesan, bueno, seguridad, lucha contra la corrupción. El tiempo vuela y el verano se acaba rápido, la legislatura está a la vuelta de la esquina, así que a terminar esos proyectos de ley. Gracias. Congresista Gino Costa, esto fue la entrevista al parlamentario. Dice que va a continuar apoyando al gobierno mientras se mantenga en sus principios rectores. Vamos a ver si es que no los vuelven a decepcionar y eso cambia en el futuro. Hacemos una pausa y regresamos. Bienvenidos de regreso, todo se sabe. Odebrecht ha generado una papa caliente para este gobierno y para el país, porque debido a estos actos de corrupción confesos hay obras paralizadas, proyectos que no se licitan, nadie quiere concursar, nadie quiere hacerlos, no hay quien, porque aparentemente Odebrecht trabajó con todas las constructoras y ahora hay muy pocas que tengan el peso para poder llevar a cabo proyectos que no se encuentren bajo investigación, y este decreto de urgencia 003 básicamente congela los fondos de las empresas que están involucradas en estos casos para garantizar una reparación civil, y eso hace pues que no puedan pagar a sus proveedores, temas administrativos que también perjudican al Estado peruano. El Ejecutivo quiere proponer un nuevo proyecto de ley que reemplace este decreto de urgencia que va a vencer ahorita, el 12 de febrero. Este proyecto de ley es el 2408 y trae algunas modificaciones. Vamos a hablar sobre ese tema con nuestro invitado esta noche, Andrés Calderón. Él es abogado. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pero antes queremos enlazarnos vía telefónica con la congresista Lourdes Alcorta, quien se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Congreso de la República pueda aprobar en los pocos días que quedan este proyecto de ley. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Alejandra, buenas noches, y a tu invitado también saludarlo. Vamos a leer un tuit que usted ha compartido a través de su red social más temprano, para que nuestros televidentes puedan tener algún indicio de su opinión inicial sobre este tema. El decreto de urgencia, usted dijo, dado por el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, en el año 2017, basado en supuestamente proteger y reivindicar al Estado peruano por todo el daño, corrupción que originaron las empresas brasileñas consorciadas peruanas, no ha servido de nada. Esta es la opinión que usted ha vertido hace algunos minutos. Se ratifica, cree que ese decreto de urgencia 003 no ha servido de nada. Fíjate, Alejandra, hace exactamente un año se instaló la Comisión de Abajato por primera vez. Hace casi un año, el Ejecutivo emitió el decreto de urgencia 003, a través del cual se pretendía cautelar los intereses del pueblo peruano frente a las empresas constructoras que se encontraban en hechos vinculados a la corrupción. Fue con esa ocasión que se dio la revisión de dicho dispositivo, el decreto. Tuvimos varias veces para ver lo que le correspondía al Congreso, que todo se ajustara a la Constitución. Y efectivamente cautelaba dichos intereses. El referido decreto había casualmente olvidado de involucrar, o casualidad, en las medidas adaptadas a las empresas consorciadas que acompañaron y beneficiaron con estas ganancias producidas por esa corrupción. Se advirtió de esa situación, de esta manera ilegal. Pero ustedes lo corrigieron desde el Congreso. No, el decreto ejecutivo 003 lo propone el Ejecutivo, y nosotros en la Comisión de Constitución estuvimos revisando uno por uno, que tomó bastante tiempo.
para ver si todo estaba dentro de lo que la Constitución permitía. Se advirtió la manera en la cual la supuesta ruptura de la cadena de pagos era inexistente, pues no existía una sola disposición que tuviera como objeto asegurar el pago a las pequeñas empresas y a las proveedoras de estas empresas. El otro día salió otro programa de televisión, el representante de las empresas proveedoras, de esas empresas grandes que están pues en una cadena de pago, valga de verdad, impagas, prácticamente quebrando. Decían que en ese mes antes serían 50 millones. Pero ¿quién fue quien impidió toda esta cadena de pagos? De empresas que se han endeudado hasta el cuello para poder satisfacer las necesidades de estas empresas grandes en las que ellas podían ser útiles. Finalmente resaltamos que los más perjudicados eran los trabajadores, pues carecían de un marco que permitiera asegurarles sus beneficios, sus sueldos, sus derechos. Todas estas críticas fueron contempladas, fueron complementadas, pero digamos, considerando con denuncias demostraban que además entre el rollo que tienen los procuradores entre ellos mismos, que buscaban que el coincidimos, Estado tomara congresista medidas. Alcorta, que este decreto de urgencia no tuvo el efecto deseado y por eso es que la ministra de Economía el día de hoy les ha presentado una alternativa. Pero hemos escuchado al congresista Miguel Torres decir que esto no se va a aprobar ahora y que se va a postergar hasta marzo. Le pregunto a usted, ¿se va a aprobar este proyecto? ¿Lo han discutido como bancada? ¿Lo van a considerar dentro de este plazo antes del 12 de febrero? El Ejecutivo, cuando entró al gobierno, pidió facultades. Estuvimos 3 meses con las facultades y como finalmente se les dio, esperaron el último día para recién hacer toda la reglamentación. Y así no son las cosas. En este caso el decreto se advirtió, se les dijo. Yo estuve en la comisión y no como dicen los medios de comunicación, algunos reporteros que sorprenden que vean de vez en cuando a la Comisión de Abajato y han dicho, por ejemplo, como el día de hoy, que hemos estado en la comisión personas que nunca aparecemos como la congresista Aramayo y yo, en la que siempre hemos estado, desde el principio. Yo estoy en el primer día de la Comisión de Abajato sin ser titular. No es que aparecimos porque fue pero el señor estamos Clinton. hablando También de esta ley. La pantalla porque Queremos saber, congresista, si tienen Alejandra, intención de quiero analizarlo. aprovechar también el medio al que tú estás dirigiendo para aclarar también a tu reportero, para que dejar las cosas bien claras también. Esta ley que está proponiendo el Ejecutivo la ha podido ir viendo con mucho tiempo. Saben que estamos sin legislatura en este momento, o sea, la legislatura se inicia el primer útil de marzo. ¿Por qué esperó usted hasta el último instante? Porque recién se acordaron. Recién se han acordado que hay una cadena de pago, que hay pequeñas empresas, que todo el mundo está endeudado, que están quebrando. No se preocuparon, no se les advirtió. Yo se lo dije al ministro Zavala, a la señora Marisol Pérez Tello, cuando fue a la Comisión de Abajato, que fue a la sala de grado en otra oportunidad. Inclusive le preguntamos sobre la deuda que había sobre el tema de Olmos y el trasvase. Se les preguntó por todo. Debemos entender entonces que no va a haber alternativa para este proyecto de ley. Ahora, que le preguntó al señor Zavala y a la señora Pérez Tello que de dónde había sacado el señor Hamilton Castro que las empresas recibidas pusieran 30 millones de soles. ¿De dónde sacaron esa cantidad? ¿Quién le dio esa cantidad? Cuando las procuradoras Apoero pidieron a la información, el señor tampoco se las dieron y a través de los medios fueron pedidas por medio del Twitter. Estas irregularidades, Alejandra, hay que denunciarlas para que no faltando 2 o 3 días para que se cumpla el decreto el 003, ahí se vence todo y puede hacer lo que le dé la gana, recién lo presentan. ¿Por qué? ¿Por qué ese descuido? Debemos entender entonces que la declaración de Miguel Torres es la opinión de la bancada y se va a esperar a que inicie la legislatura para poder analizar el proyecto. Las declaraciones del señor Miguel, Víctor, no va a alterar realmente porque no hay una variación ideológica ni conceptual en el tema. Lo que está denunciando él, que ha sido muy claro, es que por qué el gobierno, lo que dice Miki Torres, por qué el gobierno se ha demorado tanto en proponer algo que se vence en 2 o 3 días, sabiendo que no es legislatura, sabiendo que no todos los parlamentarios están en Lima, de todas las bancadas, no solamente la nuestra. Entonces son esa propuesta que van a hacer recién por el vencimiento del 003, eso también hay que revisarlo y chequearlo y verlo para contribuir con el Ejecutivo, que a veces está en otra parte dentro de lo que corresponde, y hacer las observaciones correspondientes de haberlas. No todo es perfecto, ya han demostrado con sus facultades
y con este decreto 03 que no han hecho las cosas bien. No solamente eso, sino que cada vez que hay un cambio de ministro, vienen a hacer reunionitis para otra vez hacer diálogos. Entonces, una pérdida de tiempo. El país no puede estar de diálogo en diálogo cada vez que hay un cambio ministerial. Hay que trabajar, hay que entrar, y pueden contar con el Congreso. El 92% de las propuestas del Ejecutivo han sido aprobadas en el Congreso con prioridad, y en su mayoría hasta con unanimidad. Por su opinión esta noche. Nos ayuda a aclarar bastante la postura de Fuerza Popular. Lourdes Alcorta, congresista de ese partido, parece entonces coincidir que no alcanza el tiempo para analizar todo, para hacer las sugerencias que ella dice necesita el gobierno en este tema. Vamos a preguntarle a nuestro experto esta noche qué opina sobre esta propuesta. ¿Cómo estás? Bien, Alejandra, nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que lo que ha dicho la congresista Lourdes Alcorta tiene mucho de cierto en la parte del tiempo que está dando el Ejecutivo para que su propuesta sea viable en el Congreso, vía proyecto de ley. En una semana, digamos, políticamente, no le conviene, creo yo, al Legislativo tomar la papa caliente y ellos resolver la situación ahorita. O sea, creo que lo más racional es que ellos... ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Le han tirado la papa caliente al Legislativo? A ver, creo que es correcto que esto se vea a nivel de ley porque ya pasó un año, ya no estamos en el escenario tan típico de urgencia, ya hay suficiente tiempo como para decir, oye, creo que este es el nuevo marco que de manera indefinida se va a guiar todo el tema de la investigación. ¿Cuáles son los principales cambios? Porque lo que se ha criticado del decreto de urgencia, y lo hemos escuchado a través de la congresista Lourdes Alcorta, es que este decreto de urgencia ha paralizado las operaciones de las empresas porque ha inmovilizado sus activos casi en la totalidad y no ha permitido pues que realice pagos a sus empleados, y ha generado algunos problemas también con la colaboración eficaz, porque digamos que nadie va a querer colaborar si es que no puede liquidar lo que tiene. Yo creo que son tres los principales cambios que plantea el proyecto del Ejecutivo, y creo que son mucho mejores que lo que planteaba el decreto de urgencia. Y como te comentaba hace un ratito fuera del aire, hace un año en un informe que publicamos en el Diario del Comercio advertíamos cuáles eran los riesgos. ¿Cuál era uno de los principales riesgos? Odebrecht, que creo que la mayoría de políticos y la mayoría de funcionarios públicos quisieran que venda sus proyectos para que sea otra empresa sin todos los problemas que esta constructora brasileña tiene, pueda continuar con los proyectos. Odebrecht, quisiéramos que venda. El decreto de urgencia no planteaba incentivos para que realmente venda. ¿Por qué? Porque estaba supeditado a que lo que iba a ingresar para Odebrecht de la venta, todo se fuera un fideicomiso. ¿Y hasta qué límite? Hasta lo que señale la Procuraduría, que ha pasado ya un año, y hasta ahorita no tiene con certeza un monto sustentado de cuánto es la reparación civil que tiene que llenar ese fideicomiso. Ahora, ¿qué es lo que plantea este proyecto de ley? Dice, vamos a poner montos fijos. Por ejemplo, el 50% del precio de venta se va al fideicomiso. Es decir, el 50% puede ir para Odebrecht para que pague a sus proveedores, para que pague a sus empleados, para que pague terceros a los bancos. ¿Y ese otro 50% de qué dependería que lo recupere Odebrecht o que se quede como reparación civil al Estado? ¿De la sentencia del juez? Sí, finalmente. O sea, hay que tener claro que ahorita estamos especulando cuánto va a ser la reparación civil. El juez es el que tiene que definirlo en una última sentencia. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Y qué pasa si Odebrecht firma este acuerdo de colaboración eficaz con los términos de Brasil y dice que pues no le puedes cobrar reparación? A ver, este es justamente el tercer punto que yo quería tocar al final de los principales cambios, porque creo que ahora este nuevo proyecto de ley se incentiva los acuerdos de colaboración eficaz. Solamente déjame mencionar el segundo, porque creo que poniéndolo por completo estos tres, vamos a terminar de entender bien las mejoras de este proyecto de ley. El segundo cambio es que hay incentivos para que las empresas que quieren comprar los proyectos que tiene Odebrecht efectivamente lo hagan con seguridad. ¿Cuál era el riesgo? Oye, yo compro tal carretera, tal proyecto de Odebrecht, y al final se descubre que antes, en la época que estaba Odebrecht, hubo un acto de corrupción, hubo una infracción que hace que sea nulo y que se resuelva todo y que vuelva a foja cero. Entonces, ¿yo qué hago con lo que he comprado? Si es que lo que he comprado, al final me van a decir, se tiene que resolver el contrato y tiene que volver al Estado. Ahora nadie va a querer participar. Nadie va a querer participar. Claro. Y no avanza la obra. Exactamente. Entonces, no había incentivos ni para vender, ni había incentivos para comprar. Ahora se establece que el que compra limpio y que no se le puede imputar al nuevo, que no tuvo nada que ver en algún acto de corrupción,
los vicios que pudo haber cometido o que cometió Odebrecht o cualquiera otra de las investigadas. Y el tercer punto, que yo creo que era algo bien importante y que varias personas se lo veníamos reclamando al Ejecutivo y al Legislativo cuando están estudiando el tema, es tienes que incentivar los acuerdos de colaboración eficaz. Porque de nada sirve que tú establezcas una norma que además de que te va a congelar tus activos, no te permite transferir al extranjero y todo lo que vendas o todos los ingresos van a ir al fideicomiso, se te aplica si es que tú reconoces que has cometido un acto delictivo. Entonces, el acuerdo de colaboración eficaz tiene que ser algo mejor. La promesa de que si colaboro con la justicia y reconozco mis delitos, entonces estoy en una mejor situación. ¿Y qué establece este proyecto? Que cualquiera sean los términos del acuerdo entre Fiscalía y el que reconoce el colaborador eficaz, esos son los términos que priman por encima incluso de las normas, del decreto de urgencia 003. Y esta ley promueve la colaboración de las empresas, porque también fue una crítica que el decreto de urgencia no promovía que las propias empresas locales que quieren continuar trabajando en nuestro país colaboren y puedan generar algún beneficio para poder salir de esto, digamos, medianamente bien librados. Yo creo que sí. O sea, a ver, una de las cosas que también se les criticó en el decreto de urgencia es que ellos no estuvieron como que tapados y no veían qué es lo que estaba pasando por la otra vía, que era los acuerdos de colaboración eficaz que estaba negociando el Ministerio Público. Entonces tú tienes que incentivar que el escenario sea que haya más colaboradores, que es lo que a todos nos conviene. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta, si hay más colaboradores, se incrementa las personas que pueden pagar reparación civil. Entonces es una situación de ganancias por descubrir la verdad y por también incrementar la reparación civil a favor del Estado. Y entonces sí creo que favorece ahora, porque lo que te dice es, lo que tú acuerdes con el Ministerio Público, eso es lo que prima. Y si tú reconoces tus delitos y el Ministerio Público te dice que esto es lo que tú tienes que pagar eventualmente en una reparación civil, ahorita hablamos de un tercer actor que es la Procuraduría, pero si logras un acuerdo, entonces yo ya no te retengo el dinero, lo del fideicomiso ya no se aplica, tú pagas lo que ya acordaste, como viene haciéndose en otros países. Odebrecht llega a un acuerdo con el Estado, pero tienes que llegar a un acuerdo con el Estado en conjunto. No puede seguir pasando la situación en que el Ejecutivo pone una regla, claro, el Ministerio Público está negociando por otro lado y al final termina disparando por los palos la Procuraduría. Y al final el juez sentencia. Claro, o sea, estábamos en una situación de incertidumbre. Ahora creo que las reglas están bastante más claras, pero, ya que hablaba del tercer factor, la Procuraduría sigue siendo ¿Cuál va a ser el papel de la Procuraduría? ¿La está eliminando, la está ninguneando, la está arrinconando, como algunos sospechan que quiere hacer este proyecto de ley? Yo creo que sí le está quitando un poco de protagonismo. ¿Por qué? Porque ya no es que se va a ir al fideicomiso todo lo que pida la Procuraduría. En principio va a ser el 50% de lo que vendas, el 10% de los montos que el Estado tenía que pagar, todo eso va al fideicomiso. ¿Qué pasa si la reparación en civil es mayor? Igual se le va a tener que cobrar a Odebrecht, solamente que el fideicomiso, es decir, el monto previo, está, ya sabemos, o sea, por lo menos las empresas que quieren negociar o que quieren llegar al acuerdo, ya saben que, las empresas ya saben que si venden, están con esos montos fijos. ¿Qué pasa si la Procuraduría pide mucho más? Entonces, lo que va a pasar es que las ventas que van a alimentar este fideicomiso van a tener que seguir dándose hasta que llegues al tope de lo que ha pedido la Procuraduría. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si la Procuraduría pide, digamos, los 3.000 millones o sigue aumentando, dice, pedimos 10.000 millones y Odebrecht empieza a vender activos y proyectos y nunca lo que queda en el fideicomiso llega a esos 10.000 millones, Odebrecht también va a tener un desincentivo para seguir vendiendo, porque va a decir, ¿por qué sigo vendiendo si al final un gran porcentaje de este dinero va a ir al fideicomiso? Entonces, ¿qué se ha previsto para la Procuraduría? Ha dicho, la Procuraduría, para calcular el monto de la reparación civil, no solamente puede ser lo que a ellos se les antoje y los que buenamente le pide al juez, que ha sido la crítica, que creo que ha estado mal sustentado, no porque necesariamente el monto sea muy alto. A mí, personalmente no me importa si el monto es muy alto y si Odebrecht o cualquier otra empresa que esté en esa situación tiene que quebrar. Si tiene que quebrar porque ese es el daño que ocasiona al Estado, que quiebre. Todo el mundo tiene que pagar sus deudas, ¿no? Si yo me endeudo con el banco, me endeudo con un prestamista, al final me pueden llevar a concurso y hasta me pueden declarar quebrado. En la calle y ya está. No hay ningún problema con eso. El problema está en que esté bien sustentado. Entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley? Que tiene que hacerlo sobre la base de metodología
metodologías y estándares internacionales que existen para el cálculo de la reparación civil que tiene que pagar el Estado y que deberá incluso contratar a terceros para que los ayuden en esta metodología. ¿Y cómo confiar en estas empresas, en estas auditoras internacionales? A ver, creo que van a tener que buscar alguna empresa de reputación internacional que tal vez ya haya participado en un proceso exitoso. Acuérdate que los casos de corrupción internacional no empiezan en el Perú y no empiezan con Lavajato. Hay empresas hoy en día funcionando en todo el mundo, el caso de Siemens es uno, que han logrado acuerdos de reparación civil al Estado, en el caso de Alemania, por daños derivados de corrupción. Entonces hay que buscar una empresa de prestigio reconocido. Pero ¿qué creo que está, digamos, mirando ya también el tema práctico y el tema político? Está demostrando la desconfianza en la Procuraduría. O sea, y lamentablemente, y esto es otra cosa que se le criticó al Ejecutivo en su momento, ninguno de los nombramientos, ni de la Procuradora Ampuero, ni del Procurador Ramírez, ahora, contaba con los pergaminos, con la experiencia, con los antecedentes, como para uno avisorar que efectivamente el trabajo que fuera a hacer fuera bueno. Creo que, digamos, no por menospreciar su trabajo, pero creo que los hechos demuestran que no han sabido trabajar de manera conjunta con la Fiscalía, no han sabido inspirar confianza, y en el tema del cálculo de reparación civil, la verdad es que a nadie convence eso. Uno de los puntos que también generó muchísima preocupación, y lo mencionó Lourdes Alcorta cuando la entrevistamos ahorita, es que no se incluyó en ese primer boceto de decreto de urgencia a las consorciadas, y ahora sí, sí se les prevé. Pero también se prevé un mecanismo para que ellas puedan seguir trabajando. Sí. O sea, si algunas quiebran, si otras continúan, pueden seguir trabajando. ¿Cómo? ¿Y cuáles son los límites que establece esta ley para eso? A ver, creo que a ellos no se les incluyó probablemente en una situación en la cual se sabía no tanto de las consorciadas. Ojo que acá es cierto que las consorciadas podrían terminar pagando fuertes montos de reparación civil y podrían haber también cometido delitos, pero eso en primer lugar es responsabilidad de Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se ha previsto ahora? Que ellas también deban constituir fideicomisos para destinar un porcentaje importante de lo que ellas hubieran percibido como ingresos en aquellos proyectos en los que fueron socias de Odebrecht u otras empresas que sean sentenciadas o que reconozcan su responsabilidad. ¿Cuál es el escenario para las consorciadas? Políticamente hablando, nuevamente, también está difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Ejecutivo ya les está poniendo como unas especies de medidas cautelares, es decir, vamos a sacar dinero y se va a depositar en este fideicomiso, el escenario que tenían hasta hace unas semanas era mucho peor, porque el Congreso estaba diciendo, oye, a ti se te va a aplicar el primer decreto de urgencia en el cual no puedes sacar nada afuera, no puedes vender, y todo lo que vendas va al fideicomiso. Entonces mejor un poco... Tiene una espada de Damocles. Y les abre la puerta, que fue Zavala duramente criticado por esbozar siquiera la posibilidad de que podían participar en licitaciones si es que no tenían sentencias, las empresas. Claro, pero es que aquí... Y ahora eso lo deja claro que sí puede. Sí, pero es que en realidad en cualquier parte del mundo una empresa que no está sentenciada y además que no se le prevé el castigo, que esté inhabilitada para contratar el Estado, no tendría por qué sufrir esas consecuencias. Lo que debería hacer ahora, y creo que ha hecho bien el Ejecutivo, es asegurar por lo menos que tienen que pagar algo de la reparación civil de adelanto como parte del fideicomiso. Que no es lo puro, desde el punto de vista completamente jurídico, porque todavía no son sentenciadas, es correcto, no es lo puro, pero tal vez es lo políticamente viable que puedan vivir bajo este escenario, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Muchas para gracias que puedas a ti, Alejandra. Coger la galleta respectiva. Vamos a ver si ahí está el futuro de este proyecto de ley. ¿Crees que no lo van a aprobar? No, ni hablar. O sea, creo que políticamente no les conviene tampoco hacerlo. Mientras tanto, se aplica el decreto de urgencia, o sea, se va a aplicar el decreto de urgencia actual hasta el 13 de febrero y cuando caduque, entiendo yo, según me han conversado fuentes del Ejecutivo, es que su plan es aprobarlo vía decreto de urgencia si es que no lo aprueba el Congreso. Tal cual está escrito. Tal cual está escrito, quién sabe si hay algunos cambios a raíz de lo que se discuta públicamente. Y vamos a ver si es que logran mantener su vigencia una vez que el Congreso retome funciones, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, bonito mensaje. Sé la mejor versión de ti mismo. Bueno, ¿y crees que esto va a ayudar a que Jorge Barata sea la mejor versión de sí mismo y declare? Sí, creo que por lo menos hasta el 27 de febrero deberían tener la certeza de que el escenario por lo menos está un poco mejor que antes, ¿no?
Bueno, esperemos que así lo considere. Por favor. Andrés Calderón es abogado y nos ha dado una cátedra sobre lo que significa este decreto de urgencia. Lo ha desmenuzado pedacito por pedacito, así que usted ya sabe de qué se trata y qué se va a discutir en el Congreso. Y esperemos que Jorge Barata también se sienta entusiasmado y motivado a declarar luego de que se apruebe. Hacemos una pausa en Todo se sabe y regresamos. Bienvenidos de regreso a Todo se sabe y queremos presentarles a ustedes a un personaje que estamos seguros va a hacer mucho por los discapacitados en nuestro país y por aquellas personas que necesitan, por ejemplo, alguna prótesis porque han sufrido algún daño a una mano, a algunos dedos de sus manos. Se llama Enzo Romero Muñiz, él es ingeniero mecatrónico y está poniendo a disposición de personas con pocos recursos algo que puede cambiar sus vidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo se llama este proyecto? Se llama Perú da la mano. ¿En qué consiste y a quién ayuda? Sí, la iniciativa se llama Dando una mano. Nosotros ganamos un fondo del Estado de Ciencia Activa de Concitec por 100.000 soles de un programa que se llama Ideas Audaces. Entonces lo que nosotros hacemos son prótesis personalizadas de mano con tecnología de fabricación digital y que son mucho más económicas que las prótesis que se encuentran en el mercado cuando uno realiza la comparación comercial y esto, ¿no? ¿Tú tienes en estos momentos una? ¿Esa es una de las prótesis? Sí, nosotros desarrollamos este tipo de prótesis que, como ves, son parecidas a la otra mano, y es porque el proceso que hacemos es enteramente de fabricación digital, sino que además de la prótesis hacemos la etapa pre y una etapa post. Entonces, una etapa pre incluye la validación del usuario con un fisioterapeuta y un psicólogo que indican si en caso ha sido por un tema de accidente, la persona ya superó el dolo de haber perdido su extremidad del lado psicológico. Y del lado del fisioterapeuta evalúa cuán funcional es la persona sin prótesis y cuánto requiere una prótesis para desarrollar actividades Porque hay diarias, muchas ¿no? personas que son sumamente hábiles Por supuesto. y no necesitan, pero Sí. me imagino que si es que es producto de un accidente, Exacto. puede ser más traumático. Sí, nosotros hemos calculado que en países en vías de desarrollo hay alrededor de 2.4 millones de personas con amputación de miembro superior entre accidente o de tipo congénito. En el Perú somos 12.600 y digo somos porque en mi caso es congénito, ¿no? El tema es que más de un 70% del mercado se encuentra en la informalidad. Entonces, estas cifras que nosotros sacamos son solamente de datos que obtenemos del Ministerio del Trabajo, del MINSA, de sitios que son mapeables. Existen muchas más personas, ¿no? En tu caso fue congénito. Así es. ¿Y tú qué utilizaste toda tu vida antes Nada. de que tú pudieras Sí. por ti mismo crearte tu propia mano? Sí, bueno, tal como lo dices, desde chico ver las películas de, no sé, Star Wars, las 5. Te imaginabas como el hombre biónico, Iron Man. Tal cual, ¿no? Entonces decidí estudiar ingeniería mecatrónica, llevar mi tema de tesis por este lado y ahora estamos con este proyecto, ¿no? Durante mi vida no utilicé una prótesis. En un inicio me propusieron utilizar un garfio, pero el garfio no es estético, ¿no? Entonces, para alguien si eres niño y te muestran un garfio, como que tienes cierta reprensión a querer utilizarlo, ¿no? ¿Y tú podías desarrollarte de forma normal sin esta mano? ¿Te sientes cómodo? ¿Es mejor? Cuéntanos tu experiencia en comparación, porque me imagino que si estás acostumbrado toda tu vida, incluso puede ser una molestia. No sé, ¿cómo lo has diseñado para que ayude en vez de inhibir tu capacidad? Sí, correcto. Pues en mi caso fue distinto porque, como te cuento, es congénito. Hacia las personas que nosotros estamos apuntando con este proyecto son aquellos trabajadores que han perdido la mano por un tema accidental, sobre todo, ¿no? Que durante toda su vida han utilizado una mano y que por un tema de operar una máquina se cercenaron la mano o sufrieron un accidente mucho más grave que implica una deformación de un muñón distinto. Y la innovación, me imagino que hay tecnología que puede Así hacer es. ese tipo de mecanismos, pero que cuestan mucho más caro. Por ¿Cuánto supuesto. cuesta esto en comparación a esos otros que son elaborados tal vez en laboratorios y son prótesis profesionales, por ponerlo de alguna forma? Aquí en el mercado peruano, por ejemplo, los garfios están 4.000 soles solamente. 4.000 soles. Una prótesis robótica completa de mano está 250.000 soles porque es importada. 250.000 soles, Así una es. casa. Así es, así es.
con el mantenimiento que implica comprarte los accesorios y hacerle el mantenimiento mes a mes o año a año. Entonces, para alguien que ha perdido porque estaba trabajando con una máquina que corta metal, es porque resulta tiene un imposible. trabajo, obviamente, que no le paga Por supuesto. 250.000. Y que está en una empresa que no le da un seguro que cubra una prótesis, ¿no? Entonces, nosotros, como lo hemos visto, no queremos vender las prótesis, sino las queremos donar. Es por ello que hemos creado esta campaña de crowdfunding, de un apoyo para obtener por internet, en el que hemos estimado que este 2018 podemos producir 48 prótesis y ayudar así a personas a que puedan recuperar o ingresar nuevamente a su trabajo, ¿no? Qué excelente iniciativa. Sí. Pero planean venderlas, porque digamos que también esperemos que consigan tanto crowdfunding que no solamente tengan que construir 48, sino que tengan que construir cientos, pero esperan ponerla en el mercado a un precio más barato. ¿Es eso también un emprendimiento social, Sí, no? Sí, es en esencia, como dices, un emprendimiento social. Porque no solamente toma tu prótesis y ahí está, ¿no? Como te comentaba, hacemos una etapa pre y una etapa post, en la que también el fisioterapeuta le enseña a utilizar su prótesis al usuario y el psicólogo acompaña para saber si la persona se siente cómoda consigo ¿Y cuánto misma. cuesta eso? O sea, ¿cuánto podría costar si es que, por ejemplo, yo quiero acceder a esa prótesis porque me parece una buena opción y una opción viable? Estamos hablando entre 3.000 y 4.500, más o menos, dependiendo del nivel de dificultad que requiera el diseño de la prótesis. Porque, por ejemplo, mi caso se trata de una amputación cercana a la muñeca. Pero ¿qué pasa con aquella persona que se voló 3 dedos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer el resto del guante que acompaña, además como los 3 dedos que sean ¿Y de qué funcionales. material? Este es plástico de impresión ABS. Entonces lo que utilizamos es un escáner 3D para escanear tanto la mano sana como la sección amputada. Luego en la computadora diseñamos cada una de las medidas de los dedos, de la palma y de la sección que va en contacto con la piel, ¿no? Que es la parte del guante protésico. Y finalmente utilizamos impresoras 3D que nos reducen el tiempo de producción. ¿Y cómo? Ya la última pregunta, porque Sí. tenemos que terminar. Pero, ¿cómo lo mueves? Porque, digamos, si tienes un muñón, ¿cómo mueves la mano, los dedos? Sí, este accionamiento que ahora yo tengo es de tipo mecánico. Ajá. Entonces va conectado al hombro. Ya. Cuando yo flexiono el hombro, se flexionan los dedos de la Ah. prótesis. Entonces tiene esa practicidad. Excelente. Bueno, ahora vamos a poder ver una demostración. A ver, vamos, lo siento. No te preocupes. Me imagino que como tú eres un ingeniero, tú entiendes la maravilla de tu creación. ¿Podrías mostrarnos de nuevo, por favor, cómo funciona? Sí, cómo no. Yo flexiono el codo y se abre y se cierra la mano. Entonces, excelente. para lo que estamos orientándolo son actividades básicas como sujetar el tenedor o mientras se está sirviendo una botella, sujetar el vaso, etcétera, ¿no? Claro. Y abrir una galleta. Intentémoslo. Seguramente va a ser un poco más complicado. Yo creo que sí. Pero quizás sí. Pero sí vamos se a ver puede. si por ahí podemos, además que ese papel es más duro. La verdad es que hay que preguntarle a nuestro productor dónde compra esas galletas, porque Listo. todos nuestros entrevistados se pelean con ellas. Galletas de la suerte. Y Sí, mira, y la has suelo abierto ver- más fácil que muchos. Suelo ver el programa y siempre es esta la parte en la que todo va a ser Todos patalean en esta en abrir parte. la galleta. Creo que es adrede por la producción. Puede ser, puede A ser. ver, ¿qué dice? Veamos. Dice, siempre hay fracasos, desilusiones y pérdidas. El secreto es aprender de ellos. Y eso es cierto. Y eres un ejemplo viviente Muchas gracias. de ese mensaje en la galleta. Gracias, Enzo. Gracias. Bueno, Enzo Romero Muñiz es una persona excepcional, un peruano con ideas innovadoras. Apoyen, por favor, su campaña. ¿Dónde te podemos apoyar antes de Sí. irnos? No se te Espero ocurra que lo hayan despedirte sin puesto eso. en la pantalla. Nos encontramos en gofundme.com/giving_a-hand-Perú. Giving a Hand Perú, aprende inglés, dé una mano Perú y por favor done para que muchas personas se puedan beneficiar de esta herramienta que puede cambiar sus vidas, puede darles más seguridad, incluso por el simple hecho de tener la prótesis podría a muchas personas dar la sensación psicológica y emocionalmente de no tener una pérdida tan grave en manos. Hicimos una pregunta al iniciar el programa y ya tenemos la respuesta. ¿Cree que Jorge Barata no le entregó dinero a Keiko Fujimori, tal como lo afirmó José Klimper en la comisión Lava-Jato? Usted dijo que sí, en el 32% y no en 68%.
930 fueron los votos que hemos podido recolectar para esta encuesta. Y este fue Todo se sabe. Gracias por habernos acompañado.